Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Y les damos nuestros medios de comunicación, ya saben que es correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com y nos pueden mandar también en Twitter en @desbensígueme. Ahí nos pueden encontrar y pueden también incluso entrar a nuestra página de Facebook institucional, que es Chilango Radio Net, que es la plataforma, el canal por el cual estamos, valga la redundancia, hacemos la elaboración, elaboramos este programa por medio de esta plataforma. Y pues vamos a iniciar ya con el tema y los dejo con África, con David y con Shay. Muchas gracias, Iván. Y sí, elaboramos el programa. Sí, lo elaboramos para ustedes. Nuestro único objetivo es que puedan ampliar un poco el conocimiento, entender un poco más las escrituras, sobre todo basándonos en el manual de Ven Sígueme. Bienvenida, Shay. ¿Cómo estás hoy? Bien. Hoy estoy muy bien. No hace tanto frío. Qué bueno. Bienvenido, David. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén, reciban un abrazo y la verdad estamos bastante complacidos, contentos, felices de poderlos tener en esta nueva edición, que nos puedan acompañar y que puedan compartir con nosotros de este banquete espiritual. Gracias. Esta semana leímos Moroni, capítulos 7, 8 y 9, Cristo te anime. Las dos preguntas que tenemos para ustedes, como cada emisión, son las siguientes. ¿Qué significa ser pacíficos discípulos de Cristo? Y la segunda es, ¿por qué tener fe, esperanza y caridad es tan poderoso? Como ya lo mencionó Iván, pueden mandarnos sus respuestas a las redes sociales. Y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Por qué es importante actuar con intenciones justas? Contéstenme. A ver, ¿quién lo va a contestar? Intenciones justas. Ajá. ¿Por qué es importante actuar con intenciones justas? Bueno, nosotros sabemos que el Señor conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros pensamientos y Él sabe perfectamente qué es lo que nos motiva a hacer lo bueno. Muchas veces pensamos que por el simple hecho de hacer lo bueno ya estamos del otro lado. Y sí, efectivamente, cuando hacemos algo correcto recibimos una bendición. Pero yo creo que lo más importante es hacer las cosas correctas por la razón correcta. ¿Y cuál es la razón correcta? Pues el amor. El amor a nuestro Padre Celestial, el amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a su iglesia, el amor a nuestro prójimo, el amor a su obra. Cuando nos remueve realmente el amor, entonces estamos convencidos de que efectivamente lo estamos haciendo por la razón correcta. Muchas gracias, David. Shay, Iván, ¿qué opina? Pues no lo vas a engañar. O sea, como dijo el hermano David, Él conoce nuestros corazones, entonces por más que quieras hacer algo malo que parezca bien, no es una intención justa.
y pues más vale hacerlo bien y que parezca bueno. Claro. Gracias, Che. Iván. Pues yo creo por lo mismo que dice que con la vara que medimos seremos medidos, ¿no? Uh-huh. Creo que si nosotros actuamos con justicia en todo nuestro comportamiento, en la manera en que tratamos a los demás, pues esa justicia también puede apelar hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el Señor es lo que va a ver, que nosotros somos justos y que cuando nosotros pidamos algo, pues Él va a ser justo con nosotros, ¿no? Si nosotros siempre, vaya, en algunas partes lo llaman como karma. Ajá, Si haces bien, recibes cierto. bien. Si haces Uh-huh. mal, recibes mal, ¿no? Aquí si nosotros actuamos de manera justa, pues recibiremos justicia. Aunque a veces las leyes de los hombres se equivoquen, pero sabemos que ante las leyes de Dios recibiremos la justicia correcta, ¿no? Muchas gracias. ¿Y sí? Entonces tomen sus escrituras y veremos de qué se trata estos capítulos. Antes de llegar a Moroni 7, la obra de Mormón con las escrituras consistió principalmente en compendiar los escritos de otros profetas. Aquí leemos un potente sermón de Mormón a un grupo de rectos miembros de la iglesia. Mormón les enseñó a los santos que vivían en una sociedad en deterioro espiritual cómo acercarse a Dios. Este discurso hace hincapié en la necesidad de que nuestras acciones tengan una motivación o intención adecuada, en cómo discernir entre el bien y el mal y en la importante relación entre la fe, la esperanza y la caridad. Veremos entonces la enseñanza de Moroni. Comenzaremos leyendo, por favor, Moroni 7, versículos 2 y 3. Ahora yo, Mormón, os hablo a vosotros, amados hermanos míos, y es por la gracia de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo y su santa voluntad, debido al don de llamamiento que me hizo, que se me permita hablaros en esta ocasión. Por tanto, quisiera hablaros a vosotros que sois de la Iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podemos entrar en el reposo del Señor, desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Es muy común encontrar en las Escrituras estas palabras, el reposo del Señor, y tiene un significado dual. Uno es el reposo en el que sentimos descanso de nuestra angustia y aflicción, y el otro significado se refiere a lo siguiente, lo encontraremos en Doctrina y Convenios 84-24. Mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Ahí está muy claro, la plenitud de su gloria. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: el pasaje anterior es muy significativo. El reposo de referencia no es un reposo físico, porque no hay tal cosa como reposo físico en la Iglesia de Jesucristo. Se está refiriendo al reposo y paz espirituales que nacen de una firme convicción de la verdad en la mente de los hombres. De modo que hoy podemos entrar en el reposo del Señor si llegamos a entender las verdades del Evangelio. No todos necesitan buscar este reposo, porque hay muchos que ahora lo poseen, cuya mente ya está satisfecha, que han fijado la vista en la meta de su alto llamamiento con una determinación invencible en su corazón de permanecer firmes en la verdad y que andan con humildad y justicia por el camino que ha sido indicado a los santos que son mansos discípulos de Cristo. Doy gracias a nuestro Padre que he llegado al conocimiento de esta verdad. Yo sé que Jesús es el Cristo y que únicamente en Él hay reposo y salvación. Vive Dios, que están siendo engañados aquellos que siguen a los hombres y sus filosofías, pero felices son los que entran en el reposo de los pacíficos discípulos de Cristo y obtienen suficiente esperanza de ahora en adelante hasta que descansen con Él en el cielo. Continuamos por favor leyendo los versículos 4 y 5. Y juzgo esto de vosotros, mis hermanos, por razón de vuestra conducta pacífica para con los hijos de los hombres, porque me acuerdo de la palabra de Dios, que dice: por sus obras los conoceréis, porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Y ahora, por favor, como referencia, Doctrina y Convenios 19, versículo 23.
El 23. Aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. El elder Dallin H. Oaks enseñó: no debemos tan solo hacer lo que es recto, debemos actuar por las razones correctas. La expresión moderna es buena motivación. En las escrituras se suele expresar esta actitud mental con las palabras íntegro propósito de corazón o verdadera intención. Las escrituras explican claramente que Dios comprende nuestros motivos y que juzgará nuestras acciones de acuerdo con ellos. Algo que nosotros, miembros de la Iglesia, pacíficos discípulos, tendremos que hacer en el 2021. De los versículos 5 al 11 entendemos que el Señor nos pide que sirvamos con una buena intención. David, explícanos por favor cómo podemos hacer las cosas con una buena intención. Bueno, yo creo que aquí la pregunta obligada ¿es posible hacer lo correcto por las razones equivocadas? El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 menciona que sí, hay ocasiones en que podemos hacer lo correcto por razones equivocadas. Por ejemplo, es correcto pagar diezmo y orar, pero si una persona lo hace para ser visto de los hombres, no se cuenta como un acto justo. Esas personas ya tienen su recompensa cuando alcanzan el reconocimiento que buscan de los hombres. Y fíjate que encontré una experiencia o un relato que vivió el presidente Marion G. Romney, que llegó a ser presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, que le sucedió a él cuando se acababa de mudar. Con su esposa se mudaron a un nuevo barrio. Y dice que en ese barrio apenas estaba construyendo un centro de reuniones, estaba construyendo apenas la capilla de ese barrio. Entonces, en una entrevista que tuvo con su obispo le dijo que él tenía que contribuir económicamente para que se pudiera construir el centro de reuniones. Y el presidente Romney dice que él quedó atónito cuando el obispo le dijo qué cantidad era la que a él se le había asignado pagar o contribuir para esta causa. Y él sentía que el obispo había sido bastante excesivo en lo que le había pedido. Más sin embargo, pues él se sintió obligado porque lo acababan de llamar a trabajar en un buen puesto en las oficinas de la iglesia. Entonces él dijo, bueno, no tengo otra opción, tengo que cumplirlo. Pero llegó a un acuerdo con su obispo, porque dice que era una cantidad tan grande que no contaba con esa cantidad en el momento, y le pidió que si lo podía ir pagando en pagos. Su obispo accedió y él empezó a pagar y a contribuir con esa meta que su obispo le había fijado. Y dice que precisamente leyendo el libro de Mormón, leyó el versículo 8 del capítulo 7 de Moroni, donde dice: si un hombre presenta una ofrenda de mala gana, le es contado como si hubiera retenido la ofrenda, por tanto se le tiene por malo ante Dios. Y me gustaría leerlo como él por mismo lo explica. Dice: este conocimiento me espantó, ya que yo había dado una suma realmente grande. Por lo tanto, terminé las 3 últimas cuotas del total de mi donación y que me faltaban, y después di varias más con el objetivo de convencer al Señor de que había dado mi donativo con la actitud
correcta. Y yo digo que a veces pasa eso, ¿no? Que a veces recibimos una asignación y cumplimos con ella, como luego a veces coloquialmente decimos, más de fuerzas que de ganas, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí el Señor es muy enfático, ¿no? Cuando Él dice que no hacemos las cosas por la razón, no hacemos las cosas correctas por la razón correcta, pues se nos ha tenido como malo, y se nos ha tenido como si hubiésemos retenido esa ofrenda. Y yo creo que ahí es cuando nosotros debemos de tener un poquito de hacer una retroinspección en nosotros. ¿Por qué hacemos las cosas a la iglesia? Y yo creo que es en todos los aspectos. ¿Por qué voy los domingos a la iglesia? ¿Realmente voy porque siento el deseo, porque soy feliz, porque me nace, porque tengo amor a ir los domingos y estar en la capilla y compartir con mis hermanos? ¿O solo lo hago porque ya es algo mecánico, porque ya es un hábito de cada domingo? ¿Por qué oro? ¿Cómo son mis oraciones? ¿Por qué contribuyo con mis diezmos? ¿Y por qué ayuno los primeros domingos de mes? Ayuno realmente con un corazón agradecido por las bendiciones que he obtenido durante el mes, o porque así lo exige ya la tradición, entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí es en donde sí debemos de tener un poquito de cuidado, ¿no? Y estamos aprendiendo no solo tener una buena actitud. Vamos a ver qué más en el versículo 9, por favor. E igualmente les es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace con verdadera intención de corazón. Sí, y nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. El presidente Brigham Young enseñó: no importa si sienten el deseo de orar. Cuando llegue el momento de la oración, oren. Si no nos sentimos con el deseo de orar, debemos orar hasta lograrlo. Vamos a continuar leyendo, por favor, los versículos 11 al 13. Porque aquí, una fuente amarga no puede dar agua buena, ni tampoco puede una fuente buena dar agua amarga. De modo que si un hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo, y si sigue a Cristo, no puede ser siervo del diablo. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo. Porque el diablo es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente, e invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Ahora vamos a nuestra Biblia, por favor, en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahora a Doctrina y Convenios, 137, versículo 9. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Gracias. En la revista Liaona de enero de 1985, el elder Dallin H. Oaks dijo: numerosos pasajes de las Escrituras enseñan que nuestro Padre Celestial conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El profeta Mormón enseñó que para que nuestras obras sean consideradas buenas, debemos hacerlas por las razones correctas. Esos pasajes nos aclaran que para purificar el servicio que prestamos en la iglesia y a nuestros semejantes, es preciso tener en cuenta no solo cómo servimos, sino también por qué servimos. No basta servir a Dios con toda nuestra alma y fuerza. El que escudriña nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos exige más que eso. A fin de aparecer sin culpa ante Dios en el último día, también debemos servirle con todo nuestro corazón y mente. El servir con todo nuestro corazón y mente supone un gran reto para todos nosotros. Ese servicio debe estar desprovisto de ambición egoísta.
debe ser motivado únicamente por el amor puro de Cristo. De los versículos 12 al 19 leemos los consejos de Mormón sobre cómo darnos cuenta si algo es de Dios o del diablo. Las cosas que son de Dios invitan e inducen a hacer lo bueno continuamente, invitan a amar a Dios, invitan a servir a Dios y persuaden a creer en Cristo. Las cosas que son del diablo persuaden a hacer lo malo, persuaden a no creer en Cristo, persuaden a no servir a Dios y persuaden a negar a Cristo. Vamos al versículo 18, por favor. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. Y es justamente lo que nos dijo Iván al principio. En el diccionario bíblico encontramos la siguiente explicación. La luz de Cristo es precisamente lo que esas palabras dan a entender: ilustración, conocimiento y una influencia edificante, ennoblecedora y preservadora que llega a la humanidad por causa de Jesucristo. Por ejemplo, Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. La luz de Cristo llena la inmensidad del espacio y es el medio por el cual Cristo puede estar en todas las cosas y por en medio de todas las cosas y circundando todas las cosas. Da vida a todas las cosas y es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Además, es la luz que vivifica el entendimiento del hombre. De este modo, la luz de Cristo se vincula a la conciencia del hombre y le señala la diferencia entre el bien y el mal. La luz de Cristo no se debe confundir con la persona del Espíritu Santo, pues la luz de Cristo no es en modo alguno un personaje, sino una influencia preliminar que prepara a la persona para recibir el Espíritu Santo. La luz de Cristo guía a las almas honestas que escuchan la voz hacia el verdadero Evangelio y la Iglesia verdadera, y, por ende, a recibir el Espíritu Santo. Quisiera complementar esto con un extracto de un discurso del presidente Boyd K. Packer en la Conferencia General de abril de 2005. Y él dijo así: ya sea que a esta luz interior, a este conocimiento de lo bueno y de lo malo, se le llame luz de Cristo, sentido moral o conciencia, puede dirigirnos para moderar nuestras acciones, esto es, a menos que la pasemos por alto o la acallemos. Todo hombre, mujer y niño de toda nación, creencia y color, todos, sea cual sea el lugar en donde vivan, lo que crean y lo que hagan, tienen dentro de sí la imperecedera luz de Cristo. Entonces es muy claro que todos tenemos conciencia. Vamos al versículo 17, por favor. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo, y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis, con un conocimiento perfecto, que es del diablo, porque de ese modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Satanás está en condición de dar revelaciones falsas a quienes tratan de forzar o presionar revelación. Las comunicaciones de Satanás siempre alejan de Cristo a las personas. Nuevamente el presidente Boyd K. Packer en la revista Liaona de diciembre de 1988 nos amonestó contra estos mensajes espirituales falsos y dijo así: estemos siempre alerta para no ser engañados por una inspiración de procedencia indigna. Es posible recibir falsos mensajes espirituales. Existen espíritus falsos, así como existen ángeles falsos. Tengan cuidado de no ser engañados, porque el diablo puede presentarse disfrazado como ángel de luz. La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan íntimamente ligadas que es posible que confundamos un impulso emocional con algo espiritual. De vez en cuando encontramos personas que piensan que han recibido inspiración espiritual de Dios, cuando lo que han percibido era fruto de sus propias emociones o provenía del adversario. Por esa razón tenemos que mantenernos dignos, tenemos que orar constantemente para poder reconocer la inspiración real, la inspiración del Espíritu,
De los versículos 19 al 32, Mormón enseñó que la fe es la clave para aferrarse a todo lo bueno. Un mensaje para las maestras visitantes de la Sociedad de Socorro enseñó, bueno, que ahora son hermanas ministrantes, ¿verdad? Pero tomamos el mensaje tal y cual. Y dice así: a fin de desarrollar un testimonio personal, debemos tener el deseo de hacerlo y tomar decisiones que aumenten nuestra fe y esperanza. Cuando nace en nosotros el deseo de aferrarnos a todo lo bueno, automáticamente elegimos hacer ciertas cosas que aumentan nuestra fe. Dedicamos un tiempo significativo para orar, recordamos y renovamos nuestros convenios en forma regular participando de la Santa Cena y asistiendo al templo, utilizamos las Escrituras como mapa personal para que nos guíen en nuestro comportamiento, entablamos amistad con personas que nos ayuden a desarrollar nuestro testimonio, hacemos que el prestar servicio forme parte de nuestro diario vivir. Esto y entre otras cosas. David, explícanos más, por favor. Ok, mira, aquí nos habla de 3 principios muy importantes y que son esenciales para que nosotros podamos alcanzar la salvación, que es obviamente primero la fe, luego la esperanza, y esto termina precisamente con la caridad, que nosotros sabemos que Moroni le llama el amor puro de Cristo, Mormón ya le llama el amor puro de Cristo. ¿Por qué son importantes estas 3 características o estas 3 cualidades cristianas? Bueno, Pablo nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también el profeta José Smith dijo: de ellos aprendemos que la fe es la seguridad de que los hombres tienen de la existencia de las cosas que no han visto. Y es también el principio que impulsa a la acción a todos los seres con inteligencia. Entonces aquí ya estamos hablando que parte de la fe es actuar con inteligencia. No existe la fe ciega. Todo el principio activo en donde intervenga la fe tiene que también estar vinculado con la inteligencia. La fe es la causa que motiva todas sus acciones en los asuntos temporales, como así también los espirituales. Sin embargo, la fe no es solamente el principio de la acción, sino también el poder en todos los seres con inteligencia, ya sea aquí en la tierra como en los cielos. Muy bien. Y me recuerda, por ejemplo, aquel padre justo, aquel padre movido por la fe que sale a enfrentarse al mundo para poder traer el sustento a sus hijos y para poder pagar un diezmo justo, pero él tiene primero que pensar y tiene que ser inteligente para poder él mostrarle al Señor un plan de acción. O sea, Señor, ayúdame, tengo fe en ti, en que me vas a permitir encontrar la manera de cómo ganar el sustento diario para mi familia. Pero él debe de tener ya un plan de acción diseñado. Así es. Y ahí es donde precisamente entra lo que es la inteligencia. La fe entonces es el primer gran principio. Tiene poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas. Debido a la fe, todas las cosas existen, se elevan, cambian o permanecen iguales, de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin fe no hay poder, y sin poder no habría creación ni existencia. Mormón indicó que la fe y la esperanza están inseparablemente entretejidos.
si una persona posee verdadera fe en el Señor Jesucristo, posee la firme esperanza o la expectativa de que por medio de la expiación y la resurrección de Cristo podrá personalmente resucitar a vida eterna. Pero ese motivo, si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Tal como se utiliza en la revelación, la esperanza es el deseo de los fieles de obtener la salvación eterna en el reino de Dios después de esta vida. Dice, no es un deseo insignificante, etéreo y sin seguridad de que se recibirán las ansiadas consumaciones, sino un deseo es un deseo aunado a la expectativa plena de recibir la recompensa anhelada. Pablo nos cita un ejemplo. No vaciló en afirmar que vivía en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Pedro aseguró que todos los guiados por medio de la fe y que tienen esperanza en la resurrección de Jesucristo de los muertos, su esperanza vivía de una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para los santos, se había renovado y había renacido, que es precisamente lo que estábamos mencionando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la caridad? Al igual que la fe y la esperanza, la caridad es esencial para la salvación en la presencia de Dios. Moroni escribió, debe de haber fe, y si debe de haber fe, también debe de haber esperanza. Y si debe de haber esperanza, debe de haber caridad también. Luego Moroni declaró, y a menos que tengáis caridad, de ningún modo podréis ser salvos en el reino de Dios, ni podréis ser salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis esperanza. O sea, las tres son indispensables para que nosotros podamos morar en el reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Ser parte de los santos en la iglesia o el reino de Dios, tanto en la tierra como en los cielos. Sobre todo los atributos de la santidad y la perfección, la caridad es el que se debe de desear con devoción. La caridad es más que el amor, mucho más es el amor eterno, el amor perfecto, el amor puro de Cristo que perdura para siempre. Es un amor tan centrado en la rectitud que el poseedor no tiene otro anhelo o deseo que no sea el bienestar eterno de su propia alma y el de las almas de todos los que lo rodean. De ahí que por eso es importante la caridad. Y uno va a llevar al otro, van ligadas. Van ligadas. Y de ahí que precisamente todo esto embona precisamente en donde tenemos que hacer lo correcto por la razón correcta. ¿Y cuál es la razón correcta? El amor puro de Cristo, que es el amor perfecto de Dios, que no solamente desea el bienestar propio, sino el bienestar, como aquí lo menciona, de todas las almas que le rodean. Así es. Es el hecho de no solamente entrar yo al templo y hacer las obras por mí, sino el querer llevar el bienestar a mis antepasados,
el que también mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos ellos tengan la oportunidad de ser sellados por toda la eternidad. Y eso también ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a la obra misional también. Eso es lo que nos debe de llevar a la obra misional y llevarnos al servicio desinteresado a los hijos de nuestro Padre Celestial. El amor que tenemos y el bienestar que queremos brindarles a todos ellos. Gracias. Los versículos 40 y 43 hablan precisamente de la esperanza que ya nos explicó David, y de los versículos 40 al 48 aprendemos a definir la caridad. Además de lo que ya nos comentó David, quisiéramos complementar con lo siguiente. Es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la revista Liaona de enero de 1999, el elder Joseph B. Griffin escribió: adviértase que la caridad se da solo a aquellos que la buscan, aquellos que oran fervientemente para obtenerla, aquellos que son discípulos de Cristo. Antes de poder ser llenos de ese amor puro, debemos comenzar por el principio, con el primer principio del Evangelio. Debemos tener primero fe en el Señor Jesucristo. Bien, los capítulos 8 y 9 se componen de 2 epístolas que Mormón escribió a su hijo Moroni. En la primera, Mormón se concentra en la misericordia de Dios y en cómo la expiación de Jesucristo salva a los niños pequeños. David, por favor, amplíanos este tema. Ok, nosotros vemos, ya observamos que el objetivo del bautismo es precisamente el perdón de los pecados mediante la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Uh-huh. Y vimos que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo o el bautismo de fuego es la purificación de nuestras almas de esos pecados precisamente. Uh-huh. Y aquí nosotros vemos como Mormón es muy enfático, muy preciso con en cuanto a esta epístola, en cuanto a esta carta a Moroni, en cuanto a la posición de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al bautismo por los niños. Uh-huh. Dice que los niños pequeños no tienen pecados, y si el bautismo es para la remisión y perdón de pecados, pues entonces, ¿qué pecados hay que perdonar o qué pecados hay que remitir? Además, son incapaces de cometer pecado, y eso lo vemos en capítulo 8, en el versículo 8. Ya que el diablo no tiene poder para tentarlos, sino hasta que cuando empiezan a ser responsables ante el Señor. Y ya nosotros lo vemos en Doctrina y Convenios, en la sección 2947, que es a los 8 años, ¿no? El Señor ha establecido como la edad de responsabilidad los 8 años. La Iglesia, que bautiza a los niños pequeños para borrar el pecado original o la maldición de Adán, lo hacen sin autorización ni respaldo de las Escrituras. Y yo creo que ahí no hay vuelta de hoja ni hay otra cosa que discutir. Pero fíjate que hay otra parte muy importante, hay otra parte de seres que los pone al mismo nivel que un niño pequeñito, y él menciona precisamente a aquellos que están sin ley. Dice que ellos también son justificados por la expiación de Jesucristo. Uh-huh. Y donde no hay ley, pues no se puede pecar. Uh-huh. No hay una ley que transgredir, por lo tanto no hay condenación, y son justificados también por Jesucristo. Pero aquí hay una pregunta: ¿quiénes son o a qué se refiere
aquellos que están sin ley. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos de aquellos que están sin ley o que mueren sin ley. Pero en esta ocasión solamente me gustaría citar uno, que precisamente el presidente Joseph Fielding Smith explica con mucha claridad. Y él menciona que hay muchas personas que viven y mueren sin conocer la ley de Cristo, pero no porque no quieran. Esas personas oirán el Evangelio en el mundo de los espíritus y ahí podrían ejercer su fe y su arrepentimiento. Pero ¿por qué no lo hicieron aquí en la tierra, en este plan terrenal? Dice que en la tierra los vivos efectúan las ordenanzas vicarias necesarias a favor de estas personas, con el fin de que las bendiciones de la salvación también puedan ser suyas. Y luego nos menciona, son los que nunca gozaron de los poderes de la razón y son mentalmente minusválidos, no necesitan el bautismo. O sea, ¿y a qué nos lleva todo esto? Pues a personas que tienen ciertos problemas mentales que no les permiten poder entender y comprender el Evangelio. Entonces, como no lo entienden, no lo comprenden, pues viven sin ley, no lo conocen, no lo entienden, no lo comprenden. De igual manera no podrían pecar. Y de igual manera no podrían pecar. Y pues creo que estaríamos hablando, por ejemplo, de las personas que sufren de retraso mental, por ejemplo, ¿no? El presidente Joseph Fielding Smith dijo: el Señor hizo saber mediante la revelación que los hijos que nacen con retraso mental recibirán bendiciones, al igual que los pequeños que mueren en la infancia. Son personas libres de pecado, porque su mente no es capaz de entender correctamente ni el bien ni el mal. Mormón, al escribir a su hijo Moroni sobre el tema del bautismo, coloca a los niños que tienen deficiencias mentales en la misma categoría que los niños pequeños que no han llegado a la edad de responsabilidad. No necesitan el bautismo. Y ojo, cuando aquí el presidente Joseph Fielding Smith menciona a los niños con retraso mental o niños con discapacidad mental, se refiere también a los adultos, porque su mente está en un estado infantil de inocencia. Por eso el presidente Joseph Fielding Smith les habla de niños. Pero he aquí, todos los niños pequeñitos viven en Cristo, y también todos aquellos que están sin ley, porque el poder de la redención viene a todos aquellos que no tienen ley. Por tanto, el que no ha sido condenado o el que no está bajo condenación alguna no puede arrepentirse, y para tal el bautismo de nada le sirve. Entonces, aquí vemos cómo la misericordia de Dios es tan infinita y lo cubre todo, que no hay un resquicio, no hay una cuarteadura en su plan. Todo está tan perfecto y todo entra en lo que es la perfección del plan de nuestro Padre Celestial, aún incluso estas personas que por alguna razón nacieron con ese tipo de deficiencias, ¿no? Como ellos también están dentro o están comprendidos dentro de lo que es el gran
de plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y nos damos cuenta que nos ama a todos por igual, independientemente de las circunstancias terrenales, nos ama de la misma forma. En la segunda epístola, Mormón se lamenta por la condición perversa de los nefitas y los lamanitas de sus días, y agrega unas palabras de consejo y consuelo para los que mantengan su rectitud en las épocas difíciles. Lo que preservó espiritualmente a Mormón y a Moroni fue la fe que tenían en el Padre Celestial y en Jesucristo. Los versículos 22, 25 y 26 demuestran esta gran fe. En el 22 leemos: te encomiendo a Dios, confío en Cristo que te salvarás, le pido a Dios que te conserve la vida. En el 25, sé fiel en Cristo, Cristo te anime, sus padecimientos y muerte y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en tu mente para siempre. Y en el versículo 26, la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo te acompañe y quede contigo para siempre. Vamos a regresarnos un poquito porque también leímos acerca de milagros. David, ¿qué nos puedes decir sobre esto, por favor? Acerca de los milagros. Así como en la época de Moroni, en la actualidad hemos escuchado a muchas personas que piensan que ya los días de los milagros ya pasaron y quedaron en el pasado y que estos se terminaron con el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra y con la muerte de los apóstoles, ¿no? en Jerusalén. Y nosotros sabemos que para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días esto no es verdad, ya que para nosotros como santos el día de los milagros todavía está vigente. Muchas personas tienen todavía fe y creo que incluso nosotros mismos somos testigos de muchos milagros que suceden en nuestras vidas y en las vidas de muchas familias, miembros de la iglesia, tal como se registra en Moroni capítulo 7, los versículos del 37 y 38. Mormón declara lo siguiente: porque es por la fe que se obran milagros, por tanto, si estas cosas han cesado, la fe también ha cesado. Y nosotros somos un pueblo de fe. Y digo un pueblo porque pertenecemos, no importa de qué nacionalidad seamos, todos pertenecemos al pueblo de Dios, al pueblo del convenio, y hemos sido llamados a ser un pueblo de fe. Y donde hay fe, hay milagros. Refiriéndose a la fe en Cristo, Mormón dijo: si no tenéis fe en Él, entonces no son dignos de ser contados entre el pueblo de su iglesia. O sea, es una condición indispensable para ser miembro de la iglesia el tener fe. Ahora, ¿qué nivel de fe se necesita para estar preparados para ser miembros de la iglesia? Podríamos decir que es algo como lo que enseñó Alma, que debemos de ejercer un poquito de fe, si aún, aunque sea nada más por el deseo de creer, cuando le enseña a los soramitas, a la parte pobre de los soramitas. Creemos que eso puede ser suficiente. Mormón no dijo que nuestra fe debería de ser perfecta, sino que más bien habló de una fe en Cristo a causa de vuestra mansedumbre. Entonces aquí vemos cómo la verdadera fe en Jesucristo va de la mano con la humildad, porque cuando tenemos realmente fe en Jesucristo, somos lo suficientemente humildes que nos permitimos ser moldeables por Él. Y es más o menos como también lo que leemos en Alma, ¿no? Que nos volvemos como niños pequeños. Y así como un niño pequeño tiene tanta fe en su padre y confía tanto en su abrigo, en su fortaleza, en él como su padre,
así es como nosotros nos tenemos que hacer, y ese es un principio también de humildad. El elder M. Russell Ballard, él enseñó algo muy bonito en cuanto a esto. Dice: ¿qué colección invaluable de experiencias que promueven la fe se encuentran en las Escrituras? Y él menciona a Abraham cuando se le pide que tiene que sacrificar a Isaac, y menciona a David cuando él, siendo un pastor pequeñito, va y desafía a Goliat. Alma y Amulek cuando son presos en la tierra de Amonía. Pero además hace una pregunta: ¿pero qué hay de la actualidad? Esos son ejemplos del pasado. Pero ¿qué hay de parte de la actualidad? Como preguntó el profeta Mormón, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retirado él la potestad del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra? ¿O haya en el mundo hambre? ¿O alguien a quien salvar? He aquí os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros. Así es la fe, es la clave. El viajar por toda la iglesia, he encontrado en abundancia esa clase de fe que producen los milagros. Estoy plenamente de acuerdo con la declaración del presidente Heber J. Grant, que dijo: os testifico que si se hubiera registrado los hechos de todos aquellos que han estado enfermos, a quienes se les dijo que no tenían esperanza de salvación, pero que fueron curados por el poder de Dios desde el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo en nuestra época, tendríamos un libro mucho más grande que el del Nuevo Testamento. Según el conocimiento que tenemos, se han llevado a cabo muchos milagros en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y yo creo que eso es el pan de cada día en nuestra iglesia, ¿no? Hermanos, hermanas, que una presidenta de la Sociedad de Socorro que estaba en fase terminal de cáncer, cuando su obispo la llama a servir como presidenta de Sociedad de Socorro, y a medida de que la hermana empezó a servir en su llamamiento, la hermana simplemente se curó, ya no había cáncer, se pudo establecer, ella sirvió con toda fe y con toda confianza, con todo amor, y vino el milagro. Y así podemos ver muchos ejemplos de cómo efectivamente hoy en día seguimos siendo un pueblo de fe, un pueblo de milagros. Aquellas personas que dejan atrás muchos vicios, hábitos incorrectos, exactamente, cambian totalmente su vida. Y no solo ellos, su familia también. Bien, pues hemos llegado al final de este programa. Agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos que nos han acompañado durante todo este curso de Ven, Sígueme, el libro de Mormón. Comenzará el 2021 con Doctrina y Convenios. Si es su deseo y seguir con nosotros, aquí estaremos ahora descubriendo Ven, Sígueme, Doctrina y Convenios. Busquemos entonces ese sentimiento que nos da tener fe, porque la fe nos va a llevar a tener esperanza y la esperanza nos llevará a tener caridad. Pensemos en lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, gracias a esa caridad que Él demostró, que Él probó con el ejemplo a cada uno de nosotros. Él vivió para servir, Él vivió para hacer la voluntad del Padre, y nosotros debemos tener fe y esperanza en que podremos verle algún día. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David.
Pues les esperamos en nuestra nueva edición. Esperemos que hayan disfrutado con nosotros este curso de Ven Sígueme, que fue precisamente del libro de Mormón. Como dice África, ya nos estaremos preparando para ver el siguiente curso, donde estaremos aprendiendo cosas en cuanto a la historia de la iglesia, y esperamos contar con ustedes, con su presencia, con su amistad, con su hermandad, para que podamos seguir con esta emisión. Y bueno, son emisiones en vivo, tienen sus bemoles, pero sus inconvenientes, pero el espíritu está siempre presente, y eso es lo importante. Que el Señor les bendiga, y nos vemos en la siguiente emisión, que va a ser una emisión especial, como ya lo habían dicho, una emisión de Navidad. Todavía nos falta el capítulo 10, pero aquí estamos. Inviten a alguien, compartan con alguien este podcast. Shay. Gracias por escucharnos, y sí, compártanos con mucha gente más. Los amaremos más si somos compartidos. No. Iván, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros, les agradecemos muchísimo el que nos acompañen, y nos estaremos escuchando en la próxima emisión. Y pues no queda más que desearles que tengan un bonito día, noche o mañana, según la hora en que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les agradezco mucho que estén con nosotros. Y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense. Bye. La conciencia es una manifestación de la luz de Cristo y nos permite juzgar entre el bien y el mal. Leales a la fe, página 112. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.